Sí, empecemos. Empezar ya porque si no nos quedamos sin. Hagamos una cosa. Es que por el ruido. Son las 16. Yo llevo el tiempo. 16:08. Yo sé que parece muy random, pero confíen en mí. Siempre. 16:08. Son un poco menos de 2 minutos a partir de ahora. Pues entonces, déjenme, yo llevo esto y me preocupé. Además me toca. ¿Sí, no? 4 minutos. Dices que empecemos a las 10. Son las 4:06 ahora mismo. ¿Y contando? Empezamos a las 10. ¿Está bien a las 10? Sí, no, usted se coordina, usted qué decir. No vale, a las 10, límite ahí. ¿Listo? Perfecto, ya está. Conchito. Listo. Estamos. ¿Cuánto tiempo te vas a tomar en la exposición inicial? 20, intentaré hacer los 20 que son, para no adelantarme porque. Pues perdón, para no atrasarme, para no apurar todo. ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Qué jodido? Todo bien. Música. Ojalá si fueras menos. ¿Ah? Ojalá si fueran menos. Las sustentaciones. Sí. Mira que las viejas salen. Ah, el sábado, mejor. Ok, pero si algo el viernes hay que hacer alguna cuestión aquí o algo. Es más. Sí, yo creo que nos toca, porque no creo que nos vamos a terminar a las 5 y a las 5 cierran la oficina. No me toca llegar. Sí, sí. Sí, claro. Pues no es lío, yo puedo llevar eso mañana temprano. Mañana no tengo clase. Aquí abren a las 9. ¿Dale? Entonces, Nunca se las dejo. Piensa en nueve. ¿A qué horas tienes clase mañana? a las 7. Toma el viernes. Ah, Bueno, tenemos que ver mañana. ah. Una maravilla, a las 7. Es la última hora. Vos sabés. Mejor que el horario o el profesor. Es una mezcla perversa de las cosas. Bueno, ¿comenzamos? ¿Listo? No. ¿Un minuto? No. 40 segundos. Contando. Ah, sí que. 39. 3, 2. Hora canción. Hora oficial, la ceremonia de la casa. Casi son las 2. Mire, 4 y 10. No, hora canción. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Hoy tenemos la sustentación de la tesis de pregrado de licenciatura del estudiante Juan Camilo Hernández Rodríguez, que estuvo bajo mi dirección, Carlos Barbosa Cepeda, y la dirección de María Camila Espitia Doncel, que ya por cierto está en camino, un poco pero ya está con nosotros. La jurada de la tesis ha sido la profesora Luisa Fernanda Barrero, que nos acompaña también. Y bueno, el título del trabajo es ¿La realidad posee o carece de fundamento? Análisis y debate entre los conceptos metafísicos de fundamento, Usia Brown, y vacuidad, Shunyata. Y aquí tiene que agradecerme a Juan Camilo que va a pronunciarlo.
un poco le ayudé con el sánscrito, de hecho estaba muy entusiasta. Con suerte va a aprender sánscrito en los próximos años. Dale, por favor, barra bien. Sí, a que aprenda sánscrito un poquito. Hola. Seguro que le va a sacar mucho provecho. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el formato, entonces el estudiante tiene 20 minutos máximo para hacer su exposición inicial. Y luego de eso le damos la palabra al jurado, que bueno, también tendrá su tiempo para hacer las preguntas, observaciones que haya lugar. Igual el estudiante conoce observaciones ya anteriores al trabajo. Tendrá entonces un tiempo de réplica, después de lo cual codirectores directores y jurados nos reuniremos en privado. En ese momento en que nos reunamos para la deliberación, les pediremos que por favor abandonen la sala y les llamaremos cuando ya esté la deliberación y podamos dar un veredicto. Bueno, adelante. Anirutam anutpadam anuchetam ashwashwatam Nikartam ananartam anagamam anirgamam Yahapratika samutpadam Yapanchapashamam shivam Isayamasa sambutaha Tamba devidatam varam. ¿Posee o carece de fundamentos? Entonces, hay dos posibles respuestas, sí o no. Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. Ya. Pues bien, aquellos que dicen que sí los vamos a llamar fundacionalistas bautizados. Y a los que no, antifundacionalistas. Los fundacionalistas suelen argumentar que debe haber fundamentos, porque de no ser así solo habría caos o no habría forma de explicar la estructura de la realidad, y por lo mismo no hay forma especial de explicar los hechos del mundo. Por otra parte, los antifundacionalistas sostienen que el concepto de fundamento es contradictorio y conduce a lucubraciones indeseables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fundacionalistas tienen que resolver cómo, pues, las paradojas que le plantea el antifundacionalismo, y el antifundacionalismo tiene que explicar por qué su propuesta no conduce a un nihilismo o una teoría del caos. Entonces, pues nada, el fundacionalismo es el más estándar, ¿sí? La mayoría de la gente como que le convence, y pues eso lo podemos encontrar en muchísimas tradiciones. No voy a nombrar una por una porque aquí nos quedamos, pero lo importante es que se pueden identificar en tres grandes categorías: o como Dios, o lo absoluto, el absoluto mejor, el yo, bien sea que uno sostiene un idealismo así bien craso, o un principio natural, o la naturaleza en su conjunto. Entonces, pues nada, vamos, en el primer capítulo lo que yo me enfoqué fue primero aclarar los conceptos. Entonces lo primero es que vamos a entender por ontología. Dentro de la filosofía analítica, bueno, la metafísica analítica específicamente, la ontología se pregunta por qué cosa existe, qué puede ser cuantificable por el cuantificador existencial. Es decir, existen los universales, existe Dios, existen los números, existen los compuestos. Entonces, pues los que dicen que sí, se comprometen con cierto realismo, y los que no. La metaontología se pregunta acerca de si las discusiones entre dos teorías ontológicas distintas, de hecho opuestas, pueden dialogar de forma sustantiva. ¿Cómo puede el ateo y el teísta discutir de forma sustantiva si parten de compromisos ontológicos distintos? Pues de entrada no se van a entender, pues porque de hecho están negando o aceptando lo que quieren demostrar, o que quieren refutar al otro. Entonces, los debates de metaontología, Quine y Carnap y sus herederos son los principales autores de eso. En la metafísica analítica se entiende, como bien lo muestra Schaffer, ¿qué fundamenta qué? Esa es la pregunta clave, fundamental. Entonces, se puede, dice Schaffer, explicar todas las ramas de la metafísica, bueno, las subramas, a partir de relaciones fundacionales. Ejemplo, en la ontología, ¿Dios existe independiente de que lo pensemos? En la meteorología, el todo fundamenta las partes. En la usología, la esencia fundamenta los accidentes.
o la sustancia. La teleología, pues el fin explica por qué se siguen ciertos medios para llegar allá. Y la cosmología, pues bien, el ordenamiento se relaciona o se estructura a partir de forma fundacional, ¿sí? Esta se asemeja mucho a lo que voy a explicar, que es el ground. Entonces, en la metafísica lo que uno puede preguntarse es cuáles son los criterios, principios y modelos de dependencia, ¿sí? de esos sistemas metafísicos. Pues bien, lo que se hizo, muy a la analítica, fue definir los conceptos de forma lógica. Esto es interesante porque si miran este operador y el operador de dependencia, que no lo tengo acá, pero es lo mismo pero con una D, pues con una introducción mía, porque de hecho lo que intento hacer al definirlos es mirar cómo operan y luego demostrar que no toda relación de dependencia es fundacional, aunque sí toda relación fundacional es de dependencia. Es decir, hay 4 definiciones, muy rápido. Una es la ontológica, X fundamenta Y, si X puede existir sin que Y exista, pero no al revés. La de justificativa, X justifica Y, pero Y no justifica X, ¿no? Interteorías, un ejemplo, no estoy creyendo esto, pues que la física justifica la química, que la química la psicología, que la psicología. Y como criterios, pues cuáles son los criterios que se utilizan, o generalmente se asocian con los axiomas, pues para elaborar sistemas completos, ¿no? Pues bien, resulta que al elaborar los criterios encontramos al elaborar las definiciones, en la última definición, que es la fundamento como un criterio, encontramos 4 criterios de dependencia, los cuales son reflexividad, simetría, transitividad y extensibilidad. Reflexividad, X depende de X. Ah, bueno, aquí sí se ven las D, ¿no? Entonces, X depende de X. Simetría, X depende de Y y Y depende de X. Transitividad, si X depende de Y y Y depende de Z, entonces X depende de Z. Voy a la silogismo hipotético. Y la extensibilidad, todo depende de algo. A su vez, pues pueden hacerse las formas negadas. Es interesante que esto lo propone Priest en el 2018, curiosamente cuando se elaboró el proyecto, coincidíamos ahí, pero la definición de extensibilidad estaba mal, tocó corregirlo y volver a hacer. Pues resulta que de esas 4 relaciones de dependencia salen 16 posibilidades, si uno hace la tabla de verdad, ¿no? Y en esas relaciones, pues entonces, de esas 16 posibilidades salen 12 modelos. Es interesante que, aunque Priest hace la propuesta, la tabla le quedó mal, tocó revolverla a hacer, entonces pues fue prácticamente de la nada, ¿sí? Es interesante porque esto fue mucho de creación. Esto es de puro caso. Relacionar grounding con metametafísica es algo nuevo. Ya de por sí el grounding solamente hay 2 libros, uno del 2012 y uno del 2018, y de metametafísica solo hay un libro del 2012. Pues unirlos era algo nuevo. Sucede que al organizarlos por grados de dependencia se puede mirar qué tan fundacionalista puede ser un modelo o no. Es interesante que al proponer el coherentismo ya de entrada estamos refutando la tesis fundacionalista, y es que hay otras formas de poder explicar la realidad sin que no sean la fundacionalista, y una de ellas es el infinitismo, que curiosamente se asocia al mecanicismo moderno y a la mecánica de la física moderna y contemporánea. Entonces eso es interesante. También es interesante que se propone el coherentismo en el libro de Priest, pero al yo proponer que debe ser intransitivo para ser coherente pues, con la propuesta de Nagarjuna, pues de entrada estoy refutando un poco el capítulo o el intento que hizo Priest. Pues al ser transitivo, las cosas dependen de sí mismas, entonces pues se refuta lo que quiere sostener Nagarjuna, y es que nada se depende de sí mismo. Es interesante que en todos esos 12 modelos yo puedo clasificar cualquier sistema metafísico de cualquier lugar del mundo, habido, y eso suena muy fuerte, pero habido y por haber. Porque como salen es deductivo, sacamos de las definiciones, luego los criterios, luego las 16 posibilidades, pues no tiene sentido que se salga de ahí. Quizás puede haber combinaciones, eso sí, pero yo sé que pueden clasificarse. Doy ejemplos rápidos, pues ya dije lo de la mecánica. Puedo aquí ver, por ejemplo, a la mayoría, de hecho esto es como el modelo estándar de los medievales, a los egipcios, bueno, en fin, muchos de los que muestro ya en la tesis. Aquí, por ejemplo, puedo clasificar a Spinoza en el inmanentismo lineal. Recuerden que extensión y pensamiento no se pueden causar, sino que es una relación especular. Por ejemplo, puedo clasificar pues, entre género, especie, inmanentismo, muy a los griegos, pero además también a la ley de origen, curiosamente, en Colombia, en la cosmología villalense, el parenteísmo a Hegel o a Krause. Aquí, por ejemplo, a Hegel también lo puedo encontrar en la definición de existencia, fue muy lindo hallazgo.
aquí a Protágoras depende de todo, el atomismo a Borges, nada existe, pero acá sobre todo al concepto de Pratit, somos padres del budismo mahayana. Entonces es interesante porque del capítulo 1 ya surgieron las conexiones con el capítulo 2, pues porque detrás ya surgieron las posibilidades, eso es chévere. Lo segundo, bueno, pero ¿cómo refutamos el concepto de fundamento? Esta es la fórmula, lo voy a explicar acá con dibujos. Entonces, nada se puede fundamentar a sí mismo, porque para que se fundamente a sí mismo, tendría que, enredado, fundamentarse antes, pues para luego poderse fundamentar, tendría que haberse fundamentado anteriormente. Entonces, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Segundo, si puede, cuando hay relación de fundamentación, pues puede decirse que hay dos fundamentos. Pero entonces, lo mismo, son idénticos, pues porque es la misma cosa que se fundamenta, pero a la vez no lo son, pues porque tiene que estar uno afuera del otro pues para poderse fundamentar. Entonces, son idénticos y no lo son, eso es contradictorio. Por ahí, pues esos son como los principales argumentos. Ahora, en esta que fundamente a otro, no puede fundamentar a otro, y esta es como la más estándar, ¿no?, del concepto de fundamento, porque para que una cosa fundamente a la otra, o son idénticas o no lo son. Si son idénticas, pues entonces no hay fundamentación, es una extensión de lo mismo. Pero si no lo son, como bien dice Spinoza, y lo muestra también Nagarjuna, una cosa que no tiene que son de naturaleza distinta respecto a la otra, no puede una ser causa de la otra. Y esto es interesante, sale la platónica, ¿no? ¿En qué momento del no fundamento surge el fundamento? Del no ser al ser. ¿En qué línea divisoria, en qué momentico surge una cosa de la otra? Pues lo mismo, si uno de las dos posibilidades, pues las contradicciones me salen por principio de explosión, ¿no? Dice Scott. Pero, además, aquí me falta, si yo digo que ni de sí, ni de otro, pues es contradictorio, porque no hay fundamento, sí, solo sí, no hay fundamento, eso es la más contradictoria, la cuarta vía de parte del tetralema. Es interesante ver acá la conclusión, y es que yo lo que hice fue mostrar las cuatro posibilidades, pero antecediendo la premisa, y es que hay fundamento. Si hay fundamento, entonces esas cuatro de las posibilidades. Al ligar las cuatro por modus tollens, se concluye que no hay fundamento. Es interesante porque aquí yo no estoy hablando de la lógica clásica, y Nagarjuna no creo que acepte que hay contradicciones así de fácil. Y pues lo digo porque por ahí si uso lógica para consistente, me parece mañosa esta explicación. Entonces, pues así se demuestra, y además es interesante porque lo que hace Nagarjuna es mostrar en cada uno de los tipos de fundamento, en la causa, en el percipiente, en todos los campos, que no hay fundamentos. Entonces, desde la metafísica muestra que el concepto de metametafísico de fundamento es inoperante. Entonces es indeseable hablar de fundamentos. Desde la metafísica se saca la conclusión de que el concepto de fundamento metametafísico es inoperante, se articula primer nivel con segundo nivel. Eso ahí se ve como la parte metametafísica de Nagarjuna, que era algo que quería mostrar. ¿Dónde estaba lo metametafísico en el capítulo 2? Entonces, ¿la realidad posee o carece de fundamentos? Pues lo siento, fundacionalistas, no. Así. Pero, entonces decimos, bueno, entonces ¿con qué nos quedamos? Entonces decimos, pues la vacuidad, no hay fundamentos. Vacuidad no significa nada en este caso, no es nihilismo. Vacuidad significa que no hay fundamentos. Entonces, pues ¿qué significa origen condicionado? Que todo es codependiente, todo surge a partir de condiciones. Y al ser codependiente, además, es intransitivo. Si yo quito un elemento, la estructura prevalece. Ese es el problema de la estructura de la transitiva, como la de Hegel. Si usted quita un elemento, se cae toda la red. Entonces, por eso es importante esto, porque precisamente muestra una estructura más sólida que la fundacionalista. Si yo quito el primer fundamento, se cae. Además, encontré algo chévere, y es articular el concepto de vacuidad con origen condicionado. Nagarjuna se opone a la visión dualista del budismo mahayana clásico y sostiene que pues, nirvana y samsara son idénticos, son correlativos. Entonces, vacuidad y origen condicionado son codependientes, entonces aquí lo puedo formular. Lo interesante es que no tengo que violar la lógica clásica, eso me parece bello, Juan estaría orgulloso. Bueno, pues, ¿qué postura metametafísica podemos sacar en Nagarjuna? Lo primero es que no hay deflacionismo metaontológico, es decir, no se sostiene que apague y vámonos, pues, que la metafísica es un medio para nada, a la carne, sino que la metafísica se entiende como medio útil para la liberación. No me interesa mucho esa parte soteriológica, pues porque yo sé que está ahí, pero yo me enfoqué en algo, pero está ahí, yo no lo niego. Y además, eso se puede explicar, ese medio útil se puede explicar en el coherentismo transitivo. Con esta estructura del origen condicionado, no estoy diciendo que así sea a rajatabla la realidad,
pero sí permite ver la realidad más cerca que como lo puede ver el fundacionalista. Podemos encontrar 3 criterios de preferencia entre teorías, y esto es lo metametafísico que encuentro en la carta. Lo primero es una resistencia a las críticas y adaptación al cambio. Si ustedes miran acá las estructuras, todas, incluyendo el infinitismo, se pueden como plasmar si tienen como plasmar en la esfera. Entonces, en ese sentido, hay argumentación por relegación, eso se verá más adelante en la Escuela de Kioto, porque precisamente puede explicar a las demás teorías y además superarlas. Eso es interesante, no solamente las critica, logra explicarlas y superarlas. Lo segundo es lo que llama argumentación por relegación, y además ustedes pillan esto, yo quito a todas estas a o a b, o a las dos, y se cae la estructura. Aquí yo quito un elemento y prevalece, aquí quito un elemento y se cae la estructura, aquí igual, y aquí no, infinitismo curiosamente no, pero sí se pierde todo un ala, si quito así se pierde H, ¿no? Entonces es interesante, pero lo mismo pues, ahí está como por tenerlo en cuenta, pero pues no es. Bueno, no, mejor lo dejo. Otra cosa interesante, ya estoy terminando. Una cosa interesante es que además esto no nos obliga a comprometernos con entidades abstractas, pues entidades de las cuales no podemos dar cuenta, que es una de las críticas que le hacen la filosofía analítica, la metafísica. Pues no tenemos que apelar a un Dios trascendente que no tiene nada que ver con el mundo, ni a un yo por allá que no tiene nada que ver con el cuerpo, una mente por allá alejada, ni tampoco tiene que comprometerse con una creación desde la nada, una creación ex nihilo, porque precisamente se opone a la noción fundacionalista. Entonces nos permite explicar mejor el mundo. Ahora, esto es interesante porque además es la propuesta del origen condicionado. Quien más lo va a explotar es el budismo Huayen, ¿sí? El budismo Huayen lo que hace es aplicar eso a la relación meriológica, a la constitución de todo y partes. La parte es un reflejo del todo, y el todo es reflejado, pues refleja las partes. Y es una relación de codependencia entre todo y partes. Dado que cada parte además surge por condiciones, podemos anidar, muy similar a como lo hacen los kalpas de la anidación de los tiempos en la India, pues orígenes condicionados dentro de otros orígenes condicionados. Y si ven acá, pues el todo además es un origen condicionado. Súper chévere. Me encanta, creo que en eso el budismo Huayen da en el blanco. Preguntas. ¿Qué relación puede haber entre el infinitismo y el coherentismo? Ya vimos que no eran estructuras fundacionalistas. Entonces quizás pueda haber una relación entre el budismo y la física contemporánea, por ejemplo. O algunas propuestas interesantes como actualmente uno podría pensar en el activismo de Varela Thompson y Ross. O sea, yo creo que puede haber algo interesante ahí entre el budismo y la ciencia. Lo segundo, ¿cómo podríamos asociar esta cosmovisión al pensamiento científico, filosófico y religioso actual? ¿Cómo podemos actualizar esta propuesta? 3. ¿De qué manera podemos concebir nuevos sistemas que no sean fundacionalistas? De pronto podemos encontrarnos más. Lo averiguaremos. Y conclusiones. Entonces, hay 3 tipos de fundamentos: el absoluto, yo o un principio natural. 2. El problema clásico de la metafísica son las relaciones de dependencia, no si existen o no tales cuales entidades por separado, sino cómo se relacionan. 3. Toda relación fundacional es de dependencia, pero no al revés. Por eso mismo, esa tesis de fundacionalismo es muy reduccionista, puede haber otras formas. 4. No es posible que haya fundamentos en cualquiera de sus excepciones, ya se vio con el teorema. Y 5. La realidad se entiende mejor desde el coherentismo intransitivo, lo del origen condicionado, que desde el fundacionalismo, precisamente porque evita todos esos obstáculos que mencionábamos. Ahora, ¿qué aportes hay? Primero, es la novedad del tema, grounding en metametafísica. Segundo, el vínculo entre el autor y este debate, pero no como ver cosas así como, bueno, tengo cosas muy locas, budismo y por acá metametafísica y cómo los uno, sino que lo que estoy mirando es el debate desde la metametafísica analítica. Esto no es una monografía, pues no me dediqué a explicar, a hablar de una subida y otras cosas. Y 3, es una articulación entre trabajos previos y posteriores. ¿Por qué? No me dediqué mucho a explicar lo de la introducción, pero es que llevo ya 3 años trabajándole mucho a cada una de las tradiciones metafísicas que puedo encontrar, y pues el proyecto a largo plazo es el siguiente: una cantidad considerable de producciones acerca de cada uno de los sistemas. Eso sería la parte histórica de la filosofía, y esta tesis de pregrado lo que me permite es tener una herramienta de análisis para clasificar y evaluar cada una de las tradiciones. En ese sentido, pues a partir del rastreo histórico de los autores, pues puedo pensar y hacer una propuesta. En realidad, a la larga, estos 3 pasos
lo que pretendo es proponer un nuevo sistema metafísico ya muchos años más adelante. Entonces, la ventaja es que al hacer grounding, ya sé qué estructura me puede servir y cuál no. Y ya sé que no puede ser fundacionalista. Eso es interesante. Además, puedo clasificar las teorías de varias partes del mundo. Eso también es interesante. Además, me doy cuenta que uno de los temas que quería trabajar aquí en esta tesis, pues me desbordaba, mejor lo dejé para la maestría, es la naturaleza de la realidad, el realismo antirrealismo. Y ese debate es bastante grande, entonces, pero es chévere porque me di cuenta que no me debo enfocar en si existe o no la materia o si existen o tales cuales entidades, sino cómo, qué relación de dependencia tienen, si existen independiente de la mente o no, y esto me lo permitió ver el capítulo 1, específicamente con Schaper. Y lo último es que pues ya esto se articula en un más gran sistema, forma, contenido, ¿sí? Estructura y contenido, en un sistema ya integral. Y pues ya la tesis doctoral lo que sería bueno es integrar las dos y poner a funcionar. Entonces en eso consiste, y ya con esto terminé. Yo quiero hacer mucho énfasis con esto, o sea, esto costó bastante y esto tiene mucho, pues yo siento que tiene mucho potencial, porque poder clasificar, por ejemplo, acá a la cosmología de herencia a los griegos, o aquí, por ejemplo, a los medievales, a los egipcios, a los sumerios, y a los meteos de los nahuas es algo muy interesante a nivel de filosofía intercultural y de metafísica en general, y de metafísica. Pues eso, y ya las principales. Muchas gracias, Camilo. Tiene la palabra el jurado. Bueno, hola, José. Yo te mandé un concepto que creo que me quedó como bastante extraño. En donde, primero, o sea, algo que tengo que decir es que claramente esto, o sea, tu monografía es realmente un muy buen ejemplo de cómo se de una monografía. Supremamente bien estructurada, autores claros, o sea, todo está muy bien postulado desde el principio. Las preguntas que te hice en el concepto fueron más como eso, ven, cuéntame, no sé cuál es tu aporte en el asunto, ¿te parece en serio que el fundacionalismo es tan terriblemente, o sea, tan terrible? ¿Te parece que la única explicación realmente es el coherentismo y en el caso particular de postulando el coherentismo intransitivo? ¿Tuviste en cuenta eso, todas las referencias que hay en la literatura con respecto a Ana Gardner? Pues los autores que dicen, claro, aquí tenemos nada que hacer un coherentismo indiscutiblemente en los fundamentos de la Edad Media, eso está ahí, eso me parece que faltó como dentro de la tesis misma. Es como, claro, venga, esto no es algo que yo estoy sacando acá como de la nada y algo que me estoy inventando, sino no, de hecho tenemos varios autores que sí están postulando el hecho de que en los fundamentos de la Edad Media sí tenemos una posición coherentista. Ahora, eso si tú lo hubieras vinculado con, claro, y para mí, desde mi visión lo que yo estoy postulando es un coherentismo que además tiene que ser intransitivo y además esto es lo que yo estoy postulando en términos, por ejemplo, la gráfica que hiciste además, te habría quedado mucho más consistente ese paso de un lado al otro, ¿sí? No sé, mi comentario va por ese lado. Pero además, también se encuentra literatura en donde se da la posibilidad de que en la Gardner haya un fundacionalismo. Y eso también lo estoy desconociendo. O sea, eso yo creo que todo bien, o sea, entiendo tu posición, o sea, sí se puede indiscutiblemente refutar el fundacionalismo por el lado que tú lo estás considerando, pero sí tienes que ser muy consciente de las discusiones que también hay de fondo. Y es el hecho de que, claro, tenemos un coherentismo, hay un montón de autores que hablan sobre el coherentismo en esa filosofía, pero también hay autores que dicen, no, venga, pero es que resulta que aquí también podemos encontrar un fundacionalismo, y es un fundacionalismo diferente al que tú estés postulando. Entonces, eso es algo que también, o sea, lo que yo te decía en el concepto, tal vez en lugar de irnos a todas las tradiciones fundacionalistas, que igual fue un recorrido bastante amplio y bien, pero realmente no se me hizo tan necesario para poder llegar a tu punto, ¿sí? Pudiste meterte más en las discusiones que había de fondo precisamente hacia el punto al que tú ibas a demostrar. Es como, venga, fundacionalismo o coherentismo, ¿cómo es el asunto acá con Nagarjuna y con los fundamentos de la vida media específicamente? Por eso, en la parte final del concepto digo como, claro, o sea, si tu fin fundamental en la tesis era demostrar la forma en que en la Gardner definitivamente no hay un fundacionalismo, ¿sí? Le pudiste haber metido mucho más carne a ese capítulo, considerando también este tipo de discusión. Así como, puede que exista la posibilidad de ese lado. Eso más que más los comentarios que te hice
muy a grandes rasgos en el concepto. No sé qué tengas que decir. Vale. Sí, pues nada, yo la verdad sí se hizo una consulta de comentaristas. Creo que los dos principales, bueno, los principales referentes más conocidos son Garfield, Westerhoff. En este momento, bueno, también estudié un poco la propuesta de Ferraro, no para escribir la tesis, pero sí hace poco el traductor de Nagarjuna portugués. También tuve en cuenta a Priest, por ejemplo, pero, bueno, y a Reykjavik también. La cosa es que tanta gente que haya propuesto el coherentismo, yo no lo vi así, yo la verdad solamente vi a Graham Priest, la verdad, que haya hablado en términos... ¿De quién? Sí, pero por influencia de... Pero ahí está el asunto, hay una discusión supremamente fuerte, al menos entre tres sectores, ¿sí? Que dicen como, mira, el coherentismo lo podemos poner desde este lado o desde este otro lado. ¿Cómo entendemos el coherentismo? Específicamente desde el lado. Sí, yo la verdad vi específicamente el de Priest, principalmente en el libro que tiene sobre el tetralema, ¿sí? The Fifth Corner of Ford, las 5 esquinas de Ford. Y lo que yo vi específicamente en la propuesta de Priest es que se sostiene un coherentismo, pero no de qué tipo. Entonces, pues es transitivo, pues por lo mismo me pareció. Encontré en la propuesta de Bliss, pero hace poco, la verdad, ya la había entregado, que sí se sostiene que la circularidad no necesariamente es viciosa. Entonces yo dije, pues pucha, coincidimos. Pero fue por vía independiente, la verdad fue que nos pensamos más como cómo explicar a Nagarjuna más que ponerme a debatir con los comentaristas. Sin embargo, se tuvieron en cuenta. Una de las cosas que me parece interesante es que en la propuesta de mi lectura me evito varias cosas. La primera es que yo no apelo para consistencia, que es una de las cosas que no me gusta tanto de la interpretación de Priest. Y es que si Nagarjuna lo que está haciendo es refutar a los fundacionalistas, bueno, a las Kulanaya, a Samkhya, ¿sí? Precisamente a partir de reducciones al absurdo. Si yo digo que puedo haber contradicciones consistentes, pues entonces los tetralemas de Nagarjuna pues no tienen como mucho sentido. Entonces, esas propuestas para consistencia no me gustan. Hay otra lectura, que es la de Garfield y Westerhoff, sobre todo la Garfield, que sostiene que no hay conclusión. Entonces eso da un aire de misterio y pues a mí me parece que sí hay una conclusión. Lo que pasa es que hay que trasladar el debate, y por eso creo que está el valor en la formulación del tetralema, la fórmula, porque al yo unir el primer nivel, metafísica, con metametafísica, al proponer un modus tollens, se ve evidentemente cuál es la conclusión del argumento. Más aún dentro de la lógica clásica, si yo hago un argumento y no le tengo conclusión, pues suena antimeta. Y además, esta propuesta creo que permite además articular origen condicionado con vacuidad. Hay propuestas, sobre todo hay una, creo que se llama el Sutra del embrión del Tathagata, creo, que es posterior a Nagarjuna y propone dos niveles, sosteniendo que aquí está el origen condicionado y que aquí está la vacuidad. Juan Arnau, que es otro comentarista bastante claro en el asunto, precisamente muestra que hay una traición, entre comillas, a Nagarjuna. Yo creo que los quienes más se aproximaron al concepto de lo que quería proponer Nagarjuna es el budismo Huayen. Entonces yo quería articular más bien, más que ponerme a debatir con comentaristas analíticos, que cada quien tiene como sus intereses. Priest es el que trabaja para consistentes, cada quien quiere ver lo que quiere, eso es muy comunicado en los comentaristas, Arnau explica muy bien eso. Ver más bien la herencia que eso tiene con el budismo Huayen. Lastimosamente, pues ya llevamos 100 páginas, o sea, es grande, es un trabajo largo, entonces pues por ese lado nos extendimos. Otra cosa que yo creo que puede ser interesante, bueno, es la pregunta de, bueno, ¿por qué era necesario? Una de tus preguntas es, ¿por qué era necesario hacer todo ese paso por el asunto del fundamento para poder después mirar el asunto con Nagarjuna? Yo creo que tiene bastante sentido, por un lado, porque al hacer la taxonomía uno ya se va dando cuenta más o menos por qué lado puede ver la propuesta de Nagarjuna. Pero en otro, me parece muy interesante ver que en la formulación del tetralema, Nagarjuna está refutando un nivel superior, una metateoría, desde una teoría de primer orden. Una de las hipótesis, o bueno, más bien una de las creencias, es que
siempre la fundamentación es desde metateorías a teorías. La metafísica es la que fundamenta la metafísica. Pues en este caso está refutándolo desde el segundo nivel, entonces está llevando el origen condicionado incluso a las metateorías. Eso me parece que pues no lo veo en las otras, en la bibliografía secundaria. Sin embargo, la verdad, incluso, créame, corazón, que me intenté meter bastante en bibliografía secundaria, pero el mismo Carlos me dijo, parela, porque aquí nos quedamos, no alcanzamos a entregarlo. Fue justamente 2 días antes de entregar de terminarla, precisamente porque la bibliografía, la cantidad de comentaristas es inmensa. Con eso termino. Yo, la verdad, en una de las partes de la tesis, no sé si lo logro encontrar, bueno, igual, no me voy a poner acá a buscar en el PDF. Muestro que la formulación del tetralema de Westerhoff, que es con lógica proposicional, es absurda, porque al aplicar el principio, la ley de Morgan, bueno, desde Morgan, pues queda la tercera y cuarta vía como idénticas. Y siempre salen con eso, cada vez que algo se les escapa de la explicación, eso es misterioso. Y siempre lo pone así, misterioso. Pues yo muestro que no, que eso es porque no utiliza lógica cuantificacional. Y que al mostrar eso con lógica cuantificacional, la tercera y cuarta patica, ¿sí? Es como lo pone Priest, son distintas. Una cosa es que algo se fundamente así y a otra cosa es que nada fundamenta nada, son de hecho contrario, ¿no? Entonces, precisamente sí intenté discutir con esas formulaciones, pero ya era otra, sí, ya era muy especializada, ya me importaba. Pues algo que, pues, ojalá no me acuerdo eso, pero algo que sí quiero hacer énfasis es que el trabajo es bastante grande. En el asunto pues cuando yo planteé la propuesta de la tesis, en la introducción puede darse la sensación de que quiero explicar todas esas tradiciones ahí. Y en realidad es una síntesis de 14 artículos que ya se han escrito y de los cuales ya 10 se han publicado, más un libro y un capítulo del libro, y yo sumando ya todo lo que se ha trabajado, porque es un proyecto de vida, lleva 500 páginas, o sea, no es algo menor, es un trabajo largo, y lo que me parece muy valioso, y no sé, lo siento así, es que esto me permite articular el pensamiento de toda la historia de la filosofía sin tener que quedarme en lo que yo normalmente llamo fulanitólogo, ¿no? De quedarme repitiendo a todo el mundo y no poder tener una propuesta propia. Y además tiene una proyección, porque me permite bastante articular y ya saber cómo voy a hacer mi propio sistema. Dialogo con toda la historia de la filosofía, toda una vida, y no voy a morir haciendo eso, porque la historia de la filosofía es inmensa, pero además eso me permite dialogar entre las propuestas con mi propio sistema. Es un puente, algo de, sí, como un punto de encuentro. No, claramente, o sea, el hecho de que hayas hecho como esto, un recorrido por las tradiciones y demás, claro, que sí me dice como, Dios, se va a quedar 50 páginas solamente en el recuento de tradición. Entonces, sí, al principio uno dice como, bueno, pudo haber omitido esta parte. Y más eso, centrarte en, venga, la discusión es esta, ¿sí? O sea, mi propuesta aquí es esta, les voy a mostrar claramente cuál es la propuesta, finalmente con lo que pasa en. Entonces, esa es la impresión que uno tiene al principio de la tesis. Ahora, claramente no sabe, pero es porque no sabe, ¿sí? Que finalmente tu proyecto de vida pues va muy por ese lado, y además claramente uno también estuvo ahí en la construcción del proyecto y de la cantidad de cosas que tenías en mente y la cantidad de ideas que tenías. Uno de los trabajos, uno de los artículos hecho fue una de Arbeitandamt. Entonces también fue como, no, pues claro, tiene sentido que esto esté acá precisamente considerando digamos como la historia, proceso, construcción y la forma en que finalmente llegaste a la construcción de ese proyecto. Muy bien, pero igual me falta como más fuercita, digamos, como al final, pues en lo que te decía hace un momento. Ahora, y otra cosa que te dije, qué más raro que no está acá, fue el asunto del debate. O sea, si estamos hablando de Nagarjuna como coherentista, habría sido muy chévere preguntarse también por el anteriorlismo, sí, pero ya sé que es una maestría, sí, pero igual habría sido muy chévere decir como, claro, venga, aquí hay un asunto que es el debate también, o el posible debate, sí, que se puede dar un antirrealismo o sea, eso funciona, no funciona acá, no funciona acá, pero pues ya yo os analizo. De pronto tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, de pronto puedo como, ¿no?
Bueno, 2 minutos si le parece. Pues más o menos como lo que yo encontré, porque ese fue el primer borrador, de hecho, del proyecto. El primer proyecto que hicimos fue sobre eso, sobre el realismo antirrealismo. La verdad me parece muy interesante primero haber empezado por este lado, porque le permite a uno ver que Nagarjuna no está ni en el uno ni en el otro. Todo es verdad y nada es verdad, ¿no? Entonces, lo que se muestra bastante claro, después de mucho, bueno, más claro, pero después se clarifica, si Nagarjuna es difícil, es que si uno mira las estructuras, ¿se acuerdan de los 12 modelos? Todos son explicables o pueden plasmarse en la esfera, pero la esfera siempre es mayor. Nagarjuna lo que empieza a mostrar es, sí, el fundacionalismo puede mostrar una verdad parcial, entonces en ese sentido sí, muestra algo de la realidad, pero no muestra algo que le falta. Si nosotros vemos, el fundamento es todo relación de dependencia antisimétrica, ¿sí? Pues precisamente, ¿qué es lo que le falta al fundacionalismo? Pues la otra patita. Si uno hiciera esto, cambia esto acá, no, ahora sí, bello. Pero esto es precisamente lo que le falta. Y eso es muy chévere porque precisamente uno puede decir, uy, claro, no puede haber perceptor sin percipiente, y percipiente sin perceptor. No puede haber cuerpo sin alma, no se importa porque no tiene sentido. Si uno traslada esas discusiones a cada una de los debates que como se ha intentado abordar en la metafísica analítica, por ejemplo, el problema de la correspondencia, queda mucho más claro por qué la única forma de ver correspondencia es de relación simétrica. Algo que creo que quienes bien le dieron al punto, yo gocé mucho leyendo esa parte, fue Varela, Thompson y Roche, en su propuesta en estos manes de Rampert. Y también, pero pues apenas lo pude ver este semestre, en el seminario de la Escuela de Kioto con Nishitani, con la transpersonalidad. Yo digo, mucho que fue. Entonces, chévere, porque ahora en este momento, gracias a ese seminario, pude ver, y pues lo que vimos también, contigo lo de Varela y con Carlos lo de Nishitani, ya tengo como las bases y en eso en el momento. De hecho, en esto estoy escribiendo el proyecto para el. Sí, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Pues eso. Qué bueno, no, listo. Ya creo que respondiste a las preguntas del concepto. El público tiene espacio para, bueno, un poco más de tiempo, pero existe espacio para hacer 2 observaciones si alguien quiere hacer alguna pregunta o observación al estudiante. En todo caso, claro, pues de nuevo, tenemos campo para discutirlo más adelante también, si quieren así. Bueno, siendo así, si no hay más que decir, entonces les pedimos por favor abandonen la sala por un instante y les avisaremos cuando ya tengamos un benedicto.